Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, le damos las gracias una vez más por la oportunidad que nos concede de poder participar en el estudio de tu santa palabra. Esperamos, oh Dios, que nos pueda capacitar para así un día estar presente cuando se pase la lista. Bendícenos y danos inteligencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches para todos, para todas. Nos sentimos contentos una vez más de poder estar aquí reunidos para así seguir participando activamente de la palabra de Dios. Esperamos que se puedan sentir cómo ha pasado en estos días de la semana. ¿Todo bien? ¿Ha ido todo bien? Muy bien. Esta mañana llegué al trabajo como era como las 4:15 de la mañana. Y cuando llegué al trabajo ya estaba la señora que trabaja en la cocina. Estaba ahí preparando todo en la cocina para comenzar a freír, yaniqueque, pastechi, esas cosas. Pero antes de comenzar me hizo una pregunta. ¿Qué significa la ley dominical? Pero me lo hizo de una forma que se quería como entrar dentro de mí. ¿Qué significa la ley dominical? Y entonces, así, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasó? Me dice, no, porque vino una familia de Estados Unidos y no nos saludó. Lo que nos dijo es que no aceptemos la ley dominical. Entonces, y bueno, comenzó a hablar conmigo del asunto, pero como ella tenía que trabajar, o tenemos que trabajar, no hablamos mucho, ¿no? Pero ella sí tiene la gran inquietud de reconocer qué significa la ley dominical. Le dije algunas cositas, breve, dice, eso va a ser muy sencillo, solamente te van a poner un chip, y en ese chip tú no vas a poder comprar ni vender, si no lo tienes. Dicen allá, pues yo no me lo voy a poner, no importa que no coma, no importa que no venda, no importa que no haga nada, no me lo pongo. Bueno, pero quedamos de hablar después. Los estudios que estamos haciendo, ya son estudios que están hechos en el conflicto de los siglos. ¿Cuántos tienen el conflicto de los siglos? ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos tienen el libro? Conflicto de los siglos. ¿Cuántos tienen el conflicto de los siglos? ¿Lo tiene, hermano? ¿Usted lo tiene? ¿Lo tiene registrado? ¿Mira, lo tiene? Bueno, en lo que estamos estudiando el libro en el viejo o en el nuevo, Steven. En el viejo. ¿Qué estamos estudiando en el conflicto, la sección de conflicto de los siglos? En el viejo, yo lo que tengo es el nuevo tapa dura, y ahí yo lo consigo. Bueno, pero ¿cuántos libros hay así? ¿El tuyo es así? ¿El tuyo también es así, Milagro? ¿El tuyo es así? El tuyo es viejo. Ajá. No, porque si hay muchos libros así, entonces los llevamos a la asociación, que cojan sus cosas. Porque no vamos a comprar eso si no sirve. Ajá.
Sí, 40. Ah, ya, ya. Ok. Bueno. Ujú. ¿Tiene algún dinero que Black está cambia? Mané es de señora. El capítulo 39 está, es un 40. Ajá. Pero para sombra, tiene tin oración nanda en español, también es con inglés. Oración, una oración la puedo escribir. No está cae mes costa en inglés con español. Pero el asunto está que en español mismo, ah, hay hojas que están en blanco, entonces ya automáticamente cuando se hacen esas inscripciones, o sea, cuando se hacen esas reproducciones, se deben de tener control antes de sacarlo a- antes de sacarlo al servicio, antes de sacarlo a vender, a la venta. Sí, el original está en inglés porque se fue escrito en inglés. Sí, en inglés. Sí, pero el asunto no es, algunos cambios de palabras, no es el asunto. El asunto es hojas en blanco, hojas en blanco. Ya, bueno, bien, entonces, esa ahí sí es una lástima porque hay muchas informaciones que es necesaria que nosotros las sepamos. Hay, no sé si, pero la parte que vamos a tocar en esta noche, si, si sus libros llega hasta allá, pero en esta noche tenemos el gran privilegio de poder compartir con ustedes eh, que la parte de lo que va a acontecer en el final del tiempo. Ya sabemos, ya hemos hablado varios días que en este capítulo que habla del tiempo de angustia, está hablando de algunas angustias que el pueblo va a recibir. Y ya sabemos, como estaba diciendo ahorita, que los, los antepasados nuestros tuvieron muchas angustias. Los discípulos pasaron por muchas angustias. Los personas los de Israel, cuando eran tomados por otro país y eran trasladados por ejemplo, cuando fueron trasladados a Roma, ellos pasaron muchos momentos, o sea, momentos totalmente difíciles, sumamente difíciles pasaron. Pero la Biblia nos dice a nosotros que para los últimos días de la historia, la angustia que va a acontecer será una angustia que nunca antes ha acontecido. Si la angustia que va a venir va a ser un poquito más fuerte que la que pasó Daniel, si va a ser un poco más fuerte que la que pasaron los discípulos, que ya le hemos contado que en algunas ocasiones eran amarrados y arrastrados por animales. Si la angustia que vamos a pasar es un poquito más fuerte que la que pasó Juan sabemos que fue echado en digamos, un tanque de aceite caliente. Después que ellos vieron que no se hubo resultado, entonces de ahí lo sacaron, lo llevaron a la isla de Pasmo, donde ahí solamente lo que ponían era gente preso. Me imagino que ahí no había comida y no había más nada. Entonces pasó unos momentos sumamente difíciles. Entonces, si los momentos que nosotros vamos a pasar, si es que estamos hasta el final, porque no sabemos hasta dónde vamos nosotros a llegar, pero si llegamos hasta el final, entonces, ¿cómo serán
¿Cómo será esa angustia que vamos a pasar nosotros? La angustia viene en dos características. Viene una angustia física. Una angustia física. ¿Cuál es la angustia física? Digamos, alguien que tenga una familia, tiene su familia y usted no puede comprar, no puede vender, entonces usted va a tener una angustia tremenda, ¿no? Va a ser una angustia tremenda porque no va a poder comprar alimento para los hijos. Esa es la angustia física. Y de repente no puede pagar la corriente, no puede pagar el agua, porque eso va a ser a través de Cachi. ¿Ya? No va a haber dinero en la calle, no va a haber dinero en efectivo. Entonces va a ser una angustia fuerte. Y la angustia espiritual, ¿cuál va a ser? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo va a ser la angustia espiritual? Esa angustia espiritual está comparada en la Biblia con una angustia que ya hablamos la semana pasada o antepasada, que es con la angustia de ¿quién? De Jacob. ¿Cuál era la angustia de Jacob? Sí, ¿cuál era la angustia de Jacob? Cuando Jacob estaba allí, primeramente, él salió del lugar donde estaba y cuando él va en el camino a su casa, a su lugar, recibe la noticia de que su hermano viene en camino a encontrarse con él. Pero él no sabe con qué intención viene el hermano. ¿Y qué hizo inmediatamente Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Ajá. Dividió la familia en tres. ¿Y qué hizo? Ajá. ¿Cómo lo puso? Ajá. Ajá. Y puso aquí en adelante. Puso adelante a servidores, después puso las mujeres y después al final se quedó él. ¿Qué es lo que quiero, a donde quiero llegar? Donde quiero llegar es que nosotros, antes de que llegue el tiempo de angustia, debemos de estar como. ¿Qué hizo Jacob? Preparado, dice, ajá. ¿Qué hizo Jacob? Se ordenó las cosas. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros debemos de ordenar las cosas ahora. Nos está diciendo que va a venir un tiempo de angustia. Jacob sabía que iba a venir un tiempo de angustia para él. Los discípulos sabían que venía un tiempo de angustia para ellos. O sea que nosotros tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio que yo tengo? Que estoy avisado. Estoy avisado que va a venir un tiempo de angustia. Ya nos lo dice la Biblia, nos lo dice en el conflicto de los siglos, nos lo dice en varios tópicos de diferentes libros. Se habla del tiempo de angustia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el tiempo de angustia? ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero que hablen. Que nos preparemos para el tiempo de una preparación como física o espiritual. Si es prudente, que sea de las dos maneras, física y espiritual. Pero es necesario que haya una preparación. Dice que si los hombres tuvieran la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más.
el pueblo de Dios tiene que beber la copa y ser bautizado del mismo bautismo que tuvo Jesús. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Que va a tener que tomar la copa y ser bautizado del mismo bautismo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. ¿Qué significa la copa? ¿Qué significa beber la misma copa de Jesús? Dice, sufrimiento. Y ser bautizado. Cuando hablamos de la copa y el bautismo, dice que por el mismo procedimiento que pasó Jesús, nosotros vamos a pasar. ¿Cómo fue la oración que hacía Jesús? La oración que Jesús, cuando ya llegaron los días para Jesús ir a ser crucificado, ¿cuál era la oración que Jesús hacía al Padre? Padre, si es posible, ¿cómo decía la oración? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero cuando se habla allí de pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es necesario una preparación también física. ¿En qué sentido física? Por eso dice que el mensaje de los 3 ángeles va ligado al mensaje ¿qué? Al mensaje pro salud. Porque cuando usted puede controlar su apetito, entonces usted puede controlar prácticamente todas las cosas. Si no controla su apetito, entonces no puede controlar las demás cosas. Escúchese eso bien. A veces tiene que hacer alguna prueba. ¿Qué es lo que más te gusta a Flor comer? ¿Qué es lo que más te gusta? Entonces, cuando te gusta mucho comer algo, comienza a comer eso y de repente, es un ejemplo personal, y de repente no voy a comer más. Tengo hambre todavía, pero dije que no voy a comer más. Bueno, entonces, si quiere, usted puede hacer ese experimento. Yo no lo hago de noche, pero lo hago a cualquier hora. Algo me gusta, lo estoy comiendo y lo paro ahí, no voy a comer más. Simplemente para ver si tengo fuerza de voluntad. Y listo, ahí lo dejo. Para probarme si tengo fuerza de voluntad. Entonces, ya decíamos que todos los que estén vivos van a pasar por la copa y el bautismo de Jesús. ¿Jesús quería beber la copa? Humanamente no quería. Por eso oraba, Señor, si es posible que pasa la copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Podemos nosotros orar así? Tenemos que llegar al punto de poder orar así. ¿Quería Jesús salvar a la humanidad? ¿Sabía Jesús a qué vino? Jesús sabía a qué vino. Jesús sabía, ¿sí? ¿Milagros? Sí, el ayuno te ayuda en ese sentido, pero realmente el ayuno viene con 2 o 3 sentidos, tiene el ayuno, propósito. Uno de los primeros propósitos que lo usan, por ejemplo, los médicos, es para desintoxicarte. Eso lo usan los médicos.
A veces cuando usted va al hospital, le ponen un suero y no te dan comida. Automáticamente te van a desintoxicar y ahí cualquier tipo de enfermedad se va. Entonces, esa es una, ¿no? Para limpiarte. Y otra es que con el ayuno, cuando tú no comes, automáticamente, cuando nosotros comemos, el cerebro manda una porción más de sangre para ayudar al estómago, para que se haga la digestión. Por eso que no es prudente comer y después bañarse. No es prudente eso. ¿Por qué? Porque cuando usted se baña, automáticamente el cerebro manda a la sangre que vaya a secar la piel. Y si ya usted comió, entonces tiene ese problema que entonces la sangre va a ayudar, digamos, comió y se bañó. Entonces, cuando usted come y se baña, ¿qué pasa? Que la sangre va a recorrer, va a ayudar al último proceso, que fue el que se bañó. Y entonces el estómago deja el estómago. Y por esa razón hay muchas personas que comen, se bañan y después tienen mala indigestión. Ok, cuando nosotros dejamos de comer, automáticamente nuestro cerebro se despeja. Y es el plan de Dios, es que nuestro cerebro quede de momento despejado, de tal manera que, ¿por qué quiere Dios que nuestro cerebro se despeje? Que se despeje, porque Dios se comunica con nosotros a través del hipotálamo que está en el cerebro. Entonces, allí cuando usted, por eso que es bueno el ayuno, porque mientras comemos, automáticamente el cerebro está ocupado para la digestión. Por eso es que en la mayoría de los casos, en las escuelas de la iglesia adventista, en los internados especialmente, no dan comida pesada en la mañana, para que el cerebro se pueda despejar más fácil. Dan más bien cereales. Pero bueno, sería después otro día, ¿verdad? Que podemos hablar un poquito así de salud. Sí, pero el ayuno es sumamente interesante para limpiar el organismo, para despejar el cerebro, para que la sangre, así el cerebro se pueda estar despejado y la comunicación hay más concentración. Hay más concentración en las cosas que usted está haciendo, la cosa de Dios especialmente. Bien, vamos a ver qué nos dice rápidamente en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, 30. ¿Cuál fue la oración de Jesús antes de la crisis final? ¿Cuál fue su oración en los días de la crisis final? Ya hablamos un poquito de eso, pero vamos a ver qué nos dice Mateo, para que recordemos allí la cita bíblica. Mateo 26, 39. Ajá, Mateo 26, 39. ¿Quién lo tiene? ¿Milagro lo tiene? Ok. Amén. Entonces, ya eso hablamos, ¿verdad? Que sea hecha la voluntad de Dios. Que haga Dios su voluntad. Y dice otra pregunta aquí. Entonces una pregunta, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa oración que hizo Jesús? ¿Cuál fue el resultado de esa oración que hizo? Son preguntas y debemos recibir la contesta. ¿Cuál fue el resultado de la oración que hizo Jesús? ¿Y qué pasó? Dios pasó la voluntad de lo que Dios quería, no realmente lo que quería internamente Jesús, sino la voluntad de Dios. Pero Jesús estaba dispuesto para que en realidad que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad.
Y nosotros hoy, por eso, a medida que vayamos teniendo una relación estrecha, íntima con Dios, así va a ser la única manera como nosotros le podemos decir a Dios, hágase tu voluntad. Teniendo que una relación íntima con Dios. Si nosotros llegamos a Dios casualmente, no haya una relación íntima con Dios, entonces será muy difícil expresar algunas palabras. Dice que el pueblo de Dios que tiene que beber la copa y ser bautizado con el mismo bautismo de Jesús, dice que la misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Hay muchas cosas que son penosas para nosotros, pero que es lo mejor. ¿Fue realmente lo mejor que Jesús fuera a la cruz del Calvario? ¿Fue lo mejor para Dios? ¿Y qué para nosotros? Fue grandemente para nosotros lo mejor. Porque si Jesús no hubiese ido a la cruz del Calvario por nosotros, entonces hoy nosotros no tuviésemos ninguna oportunidad. Por esa razón es interesantísimo que nosotros aprovechemos hoy el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo, porque ¿saben qué? Que así como nosotros sabemos que tenemos una gran oportunidad, el enemigo, Satanás y sus ángeles saben que no tienen más oportunidad. Y entonces ellos van a luchar y están luchando intensamente con todos, con unos de una manera y con otros de otra manera, pero Satanás está luchando con todos fuertemente. Y de la única forma como podemos nosotros permanecer es teniendo una relación íntima con el Señor. Dice que los centinelas celestiales fieles en su cometido siguen vigilando. Esa es otra gran bendición que tenemos nosotros, que es que los centinelas celestiales, los ángeles, están siempre dispuestos para ayudarnos. Dice que son ángeles poderosos. Ángeles poderosos están siempre con el pueblo de Dios. Con aquellos, especifica aquí, que están pendientes, que guardan los mandamientos de Dios. Tienen ángeles poderosos que están cuidándole. Por esa razón, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a serle fiel. Porque mientras somos fieles, esos ángeles entonces estarán a nuestra disposición en todo momento. A veces es una pena, ¿verdad? Cuando llegamos un poquito tarde a la iglesia, porque hay muchos ángeles que están esperando en el lugar que se van a hacer los cultos. Ahí están esperando. Me imagino que habrán algunos lugares que ellos esperan. Cuando llega la hora que no se comienzan, entonces ellos se van. Así como las reuniones políticas, que entran ángeles buenos y malos. En las reuniones familiares, que entran ángeles buenos y malos. En la reunión de la iglesia, que entran ángeles buenos y malos. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes de eso. Por esa razón, siempre es bueno llegar a tiempo a la cita con el Señor. A Job, ¿cómo fueron los días de Job? Job pasó unos cuantos días bien felices, años bien felices, pero llegó un momento que Job le llegaron grandes dificultades. Esas dificultades que le llegaron a Job era porque era desobediente de los mandamientos. ¿No? No estaba desobedeciendo Job. No estaba desobedeciendo nada con el régimen alimenticio. Tenía una vida bien Job. Sin embargo, le llegaron días como sumamente difíciles, angustiosos, ¿no? Días sumamente de angustia. Sin embargo, nosotros sabemos quién fue que provocó esa angustia. ¿Quién? Satanás buscó eso. Buscó la forma. Y debemos nosotros reconocer a dónde nosotros vamos. ¿Dónde nosotros vamos a ir? ¿A dónde que nosotros esperamos llegar un día? ¿A dónde esperamos nosotros todos llegar?
¿A dónde? Al cielo. Cuando vayamos al cielo, vamos a pasar ¿cuánto tiempo allá en el cielo, Milagro? 1000 años. Esos 1000 años, ¿vamos a estar nosotros solo en el cielo o vamos a estar allí junto con los ángeles? ¿Estamos listos nosotros para vivir junto con los ángeles? ¿Estamos listos para eso? Por eso es que por eso es importante que estudiemos, que practiquemos, que le pidamos ayuda a Dios para que ahora tengamos la relación, esa comunión, porque vamos a vivir junto con los ángeles. Y después que vivamos junto con los ángeles, vamos a estar entonces aquí en la tierra. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí en la tierra? ¿Qué vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Vamos a estar ministrando junto con quién? Junto con Jesús. Entonces es importante que nosotros, oiga eso, a veces nosotros no queremos pasar por esas pruebas, pero es necesario, o quizás un poquito más fuerte la palabra, es imprescindible que recibamos la prueba. Es que imprescindible, porque Dios tiene que estar segura de ti, Flor. Tiene que estar segura, y para estar seguro tiene que probarte. Hay que probarte. Tiene que probarnos. Así que tenemos que prepararnos para la prueba, porque tenemos que ser probados. ¿Ah? Eso es ahí tuvo Job. Fue probado, pero su prueba fue ¿hasta dónde? Fue hasta el máximo. Al máximo. Hasta el fin, que nosotros todos sabemos, ¿no? Que cuando la esposa le dijo, bueno, ya ¿qué te espera? Es mejor ya que maldiga a Dios y te muera. ¿Y qué contestó Job? Como una mujer simple, como algo simple. Quiero que sepan eso, lo simple no va para el cielo. Lo simple no va para el cielo. Las cosas simples no van. Entonces, como una mujer fatua, como una mujer simple, has hablado. ¿Por qué habló la esposa así? Porque su mente no está en las cosas de Dios. Por eso habló como habló. Así que cuando alguien que habla de una forma desordenada, no lo juzgue, no, tranquilo, quédese tranquilito, quédese tranquila, porque es que su mente no está alineada con las cosas de Dios. Sí, señora. Repítame. ¿Qué se puede hacer para hacer esa línea? Bueno, si tomamos el ejemplo de Job, Job tenía una comunicación diaria con Dios. De tal manera que cuando sus hijos hacían cualquier fiestecita, cualquier cosa, entonces de una vez Job venía a hacer un sacrificio y oración por si acaso. Por si acaso. Y qué bueno es para cuando nosotros oremos que le pidamos a Dios perdón por si acaso hay algún pecado que yo no lo recuerdo. Ahora, ¿sabe por qué? Porque cuando llegue el tiempo de angustia, mucha gente va a estar atrás de todos esos pecados. El tiempo de angustia va a llegar, porque eso está ya profetizado. Pero es bueno que nosotros, ¿verdad? Vayamos arreglando, alineando todas las cosas desde ya. Sí. Ajá. Todos los días. Es algo sumamente interesante. Gracias por tu participación. Algo sumamente interesante. Y es algo que el enemigo ha ganado un gran terreno. El enemigo ha ganado un gran terreno en ese sentido en los hogares.
Y no voy a preguntarle a nadie quién hace culto, sí o no. Pero sé que ha ganado un gran terreno en ese sentido. A veces nosotros nos levantamos y lo que pensamos es rápidamente para el trabajo. No sacamos un momentito. Tengo que llegar a las 5:30 al trabajo, por ejemplo. O yo, por ejemplo, en mi caso, entro a las 4:30. Entonces mi reloj está a las 3:15. Temprano para orar. Ujú, ujú. Ya, exactamente. A veces, sí, eso es así. Muchas veces los niños se están durmiendo, ustedes que tienen, se están durmiendo allí, pero anímelo y siga. Que instruir. Vamos a ver qué nos dice nosotros Salmos, Salmos capítulo 34, versículo 7. Salmos 34, 7. Salmos capítulo 34, versículo 7. ¿Quién lo tiene? Salmos 34, 7. ¿Quién lo tiene ya? Ok, sí, Sandra. O sea que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen y lo defiende. Así que si algo pasa con usted es porque Dios permite que pase. Porque Dios permite que pase. Y si Dios permite que pase es por un propósito. Por un propósito bueno para usted. ¿Sí? Entonces no tenemos, estos son textos de esperanza, de seguridad, de confianza, que nosotros no tenemos que temer del futuro. Lo que tenemos que temer es de mi comportamiento. Si mi comportamiento está bien o estoy haciendo mi máximo, estoy pidiendo a Dios que me ayude en esto, que me ayuden, porque a veces nosotros no somos perfectos, ¿no? Pero sí tenemos que, como dije ahorita, comenzar a alinear las cosas. No dejar las cosas que vayan como sea. No. Eso es en todos los sentidos. Eso es en todos los sentidos. Bien, vamos a otra cita bíblica. Quiero que compartamos que es Isaías 51:11. Esta es un poquito larga, pero vamos a leer 51:11 y 12 y vamos a ver allí qué nos dice Isaías 51:11. ¿Sí, Flor, lo tiene? A ver, ¿qué dice? Sí. Ok, ahí siguen los textos hablando acerca de la confianza que debemos tener, la seguridad que nosotros debemos tener, que debemos de confiar en Dios plenamente. Confiar plenamente en Dios. Que no tenemos que estar hoy, quizás con lo que estamos estudiando, asustados por las cosas que van a venir. No hay que preocuparse con eso. Lo que tenemos que ocuparnos ahora es de alinear
nuestra vida con Dios. Eso es nuestra preocupación, nuestra ocupación. Es de alinear nuestras vidas con Dios. Que por lo que venga no es problema. Eso no va a ser problema. Es necesario que esas cosas vengan porque esas cosas nos van a ayudar a refinarnos. Es para refinarnos, refinar el carácter. ¿Qué dijo? Aquí no está la cita, pero Job dijo en una ocasión: con mis propios ojos veré a mi Redentor. Con mis propios ojos. Allí he hecho prácticamente una podredumbre, ¿no? Con mis propios ojos veré a mi Redentor. Seguro, confiado. Cuando Pedro fue probado, dice: no me crucifiquen, como no soy digno de morir como murió mi maestro. Póngame con la cabeza hacia abajo. Pero para eso hay que tener ¿qué? Una relación en ese mismo instante, ahí pegadito. No, de todos los días, anticipado. Entonces, por esa razón, tenemos nosotros una gran bendición, porque esas personas que fueron probadas, las pruebas le llegaron de repente. Job no sabía que iba a ser probado. Pedro no sabía nada. Juan tampoco sabía lo que iba a pasar. No sabía. Sin embargo, nosotros hoy sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Por lo general, los niños no van a querer levantarse nunca temprano. Nunca. Si usted lo deja tranquilo hasta las 8, a las 9 de la mañana, será mucho mejor. Pero,
Por esa razón, Dios en su gran amor y misericordia ha preparado bien preparada la iglesia adventista para todos esos casos. Para eso tenemos el libro Conducción del Niño. Yo tengo mucha experiencia con relación a eso porque me tocó trabajar con 36 niños en la universidad. Con 36. Entonces, ¿cuál era mi meta? Ponerlo a ellos a hacer, yo sé, las cosas que ellos no quieren, pero que quieran. A la fuerza, a la mala, no. Entonces, allí uno le pide la dirección de Dios, porque hay algunos que son un poquito más suaves que otros, pero lo interesante es que nosotros podamos transmitir el mensaje que Dios nos ha dado, tanto en la familia, a los amigos y a todos. Porque los días están hoy más cortos que ayer. Los días se acerca más, hoy está más cerca la venida que cuando nosotros creímos. Ahí debemos de estar como preparados para eso, teniendo toda certeza y seguridad que Dios estará con nosotros siempre, pero que nosotros debemos de hacer nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Orar, ayunar, estudiar y compartir. Esa es mi parte. Y en lo que yo no pueda, pedirle a Dios que me ayude. Ayúdame en no puedo tal cosa se me hace un poco difícil. Para mí fue muy difícil dejar de tomar café, porque cuando no tomaba café me ponía como en estos días, he estado en estos días así muy mal. Sin embargo, hay que pedir la dirección de Dios, la dirección de Él, porque hay muchas cosas que pasan que a veces usted no tiene ninguna explicación para esas cosas que pasan. Por ejemplo, Job no tenía ninguna explicación para lo que le está pasando con él. Y van a pasar muchas cosas que nosotros sí vamos a tener la explicación. La explicación es que Jesús viene a buscarnos y que debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Estudiamos hoy y mañana viene la prueba. Sí, así es en la escuela, ¿no? En la escuela estudiamos y después viene la prueba. Y así terminamos. Así que no sin tener ningún tipo de temor, porque Dios mantiene sus ángeles cerca nuestro y su Espíritu Santo estará junto con nosotros para ayudarnos en todo lo que sea posible. Lo que pase es porque es la voluntad del Señor. ¿Iba a decir algo, hermana Didi? Bien, vamos a terminar. Estamos muy tarde. Vamos a terminar. Vamos a cantar el himno o vamos a orar y terminamos. Vamos a estar de pies, vamos a orar. Una de las partes sumamente interesantes que tuvimos en las secciones que estuvimos estudiando es el orden del culto. Y eso tenemos que trabajar en esa parte del orden de los cultos. No nos olvidemos que el próximo sábado vamos a estar en el OFI de Isenia. Así que yo espero que todos los arreglos del lugar estén hechos para ese momento. Antes de eso, mis hermanos, ustedes saben que estamos en vivo. Ahora, todo el mundo nos está viendo. Y en ese momento,
La hermana María de la Cruz está pidiendo oración para ella y su familia. Entonces vamos a pedir al hermano César para que puede orar no solamente para ellos, para todos aquellos que nos están viendo ahora, que nos escucha y que la palabra ha llegado a su corazón. ¿Qué, hermano César? Sí, vamos a pedirle a la congregación completo. Vamos a estar orando por la familia de María y también vamos a orar por el lugar de los niños. Hace tiempo que queremos que los niños tengan un espacio organizado, que esté apto para ellos. Y no hemos logrado eso, y yo pienso que es por falta de oración. Hoy estuve pensando toda esta tarde en eso y creo que nosotros debemos de orar más para que el Señor provea un espacio para los niños, que son el futuro de la iglesia. Nosotros hoy estamos, mañana posiblemente no vamos a estar, por una razón o por la otra. Entonces lo que estarán serán ellos y debemos de instruirlo en las cosas bien organizadas. Así que vamos a orar un momento en silencio, vamos a orar por un lugar para los niños y vamos a orar por la familia de Marcelo, de María y Marcelo están pidiendo oración, y oremos también nosotros por nosotros mismos, porque eso va a ser necesario. Quizás hoy no lo vemos, no lo sentimos, pero va a llegar el momento que sí lo vamos a ver y lo vamos a sentir poderosamente. Así que oremos un momentito en secreto y todos, y después yo termino con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias porque sabemos que todas las oraciones que se presentan ante tu presencia, tú, oh Dios, presta atención a cada una de ellas. Por esta razón te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado. Esperamos, Padre, que tú hayas escuchado cada oración aquí elevada y que tú la contestes conforme a tu santa voluntad. Sabes que necesitamos un lugar para los niños y también nuestra hermana y hermano Marcelo que piden oración para ellos. Esperamos, Padre, que tú lo puedas dirigir, que tú lo puedas conducir conforme a tu santa voluntad. También a todos nuestros amigos o conocidos, o aunque no lo conozcamos, que nos están oyendo, que nos están viendo, esperamos, oh Dios, que tú le puedas preparar sus corazones para que también ellos puedan estar contigo un día al junto de nosotros en las mansiones celestiales. Cuídales a todos, cuida nuestra iglesia donde quiera que estén reunidos, Señor, y permítenos ese gran privilegio de poder participar contigo en los reinos de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, recuerden que el domingo vamos a seguir. Hagamos